Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy tenemos una invitada especial que ha estado haciendo una pequeña ruta pedagógica por la isla de Gran Canaria, sobre todo por la zona de la Mancomunidad del Norte, trayéndonos hasta nuestra isla un proyecto, yo diría más que un proyecto, una necesidad pedagógica, con un personaje que lo hemos hablado con su autora. Su autora no ha viajado tanto, pero el personaje, mira que se ha dado, ni Willy Fox dando la vuelta al mundo ha dado tantos viajes como el personaje del que vamos a hablar esta noche, en la voz de su creadora. Para no entretenerles más y vamos a entrar en profundidad, que se lo merece entrar en profundidad, le damos la bienvenida y las buenas noches a Estela Moreno. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Vidal, muchas gracias. Y a la viajera, como les digo yo, este personaje que tenemos aquí, hoy lo tenemos acostadita porque vamos, de los viajes que se pega está agotadita, Pepuca. Estela, vamos a entrar en materia. Pepuca, ¿cuándo, cómo, por qué surge la necesidad de crear a este personaje viajero, entre comillas, pero tiene otra profundidad su creación? Sí, bueno, pues como bien has dicho, Pepuca es un proyecto educativo que surge de una experiencia personal. A mí hace muchos años me tocó vivir una experiencia de violencia de género y decidí contarla. Me podía haber guardado para mí, pero decidí contarla y decidí contarla quizás de la mejor forma que yo sabía, ¿no? Siempre me encantó escribir, me encantó los cuentos y el mundo educativo y de diseño de materiales educativos, así que decidí contar esta historia a través de un cuento. Y justamente, como bien dice, al ser pedagoga lo enfocas de otra manera más educativo, pero por así decirlo, ¿cuáles son los puntos principales que podemos llegar a enfocar? Ya desglosaremos más en profundidad, pero los puntos principales para hacer entender, sobre todo porque estamos hablando pedagógico, educativo, y hacer a expresar o explicarle a los niños, perdonando la expresión, esta lacra existente, ¿cómo logras con esa creación para poder llegar a ellos y que lo entiendan? Claro, yo creo que los cuentos son una herramienta magnífica para llegar al mundo de los niños y las niñas, ¿no? Es una herramienta pedagógica a través de la cual a los niños se les presenta una situación y a través de ella y de lo que ocurre en la historia aprenden, ¿no? Entonces, creo que es adaptar un problema social, como has dicho, pero con otras palabras, ¿no? Con palabras que ellos puedan entenderlo, ¿no? Yo creo que era necesario adaptar esta temática para un pensamiento infantil, ¿no? Pero como bien dices tú, es hablar su idioma. Es complicado en muchas ocasiones porque tú lo vives desde una experiencia como mujer. Claro. Y hacérselo entender a los pequeñitos que a veces claro. lo hablamos, que son inteligentes, pero a veces en ocasiones dices tú te lo planteas. Sí, ¿Cómo se lo explicas? Pero es que yo creo que en muchas ocasiones hemos subestimado a los niños y a las niñas. Muchas veces se piensa, no, es que no lo van a entender. Sí lo van a entender, pero lo van a entender desde su punto de vista, desde el momento vital en el que se encuentran, ¿no? Y es que realmente para mí es muy fácil. No sé por qué, quizás porque no ha dejado nunca de ser esa niña, ¿no?, que llevamos dentro y la cultivo y lo tengo siempre muy presente, ¿no? Pero a mí me ha resultado fácil. Te ha resultado fácil expresarlo, pero como bien hablamos, es un proyecto pedagógico, un proyecto educativo. Todos los inicios son complicados. Muy complicados. ¿Cómo fueron ese primer proceso creativo, en el que tú te metes inmersa, pero al 1000% en esto? Sí. Y después, como bien dices tú, un amigo por aquí, un amigo por allá. ¿Cómo fue esos inicios para que la gente entienda que esto no ha sido llegar y viajar? No, esto no ha sido llegar y viajar. Y bueno, pues te puedo contar, ya he comentado que se basa en una experiencia personal, ¿no? Y digamos quizás que en el peor momento de mi vida, en el que quizás tenía la autoestima más perdida por el suelo, me inventé una muñeca. Me inventé una muñeca sin sonrisa y yo no me di cuenta. Quizás fue la manifestación de cómo yo me encontraba en ese momento, ¿no?, que trasladé mis emociones a ese dibujo que yo pinté.
y bueno, pues tenía un dibujo, luego lo llevaba una camiseta. A mí siempre me ha gustado hacer manualidades, artesanía, y creo que quizás en ese momento Pepuca y todo ese mundo que yo empezaba a crear, pues me sirvió como de terapia, ¿no? Para no pensar mucho más allá de todo el problema que yo tenía encima, pues fui haciendo cosas, iba haciendo una cosita por aquí, una cosita por allí, luego me inventé unas mascotas, me inventé otra cosita, y poco a poco, digamos que ha sido un proyecto que se ha ido desarrollando a lo largo de varios años, que como bien dice, esto no es llegar y pegar, pero bueno, digamos que Pepuca siempre estaba ahí, siempre me acompañó, ¿no? A veces digo que fue la muñeca a la que yo me aferré pues para salir de una situación complicada, ¿no? Y ella siempre estaba, y yo iba avanzando y creía mucho en Pepuca, pero fui consciente de que yo no estaba bien, yo no creía en mí, ¿no? Y recuerdo que al principio hacía algunas cositas, hacía una camiseta, la enseñaba y a mí me daba vergüenza, y yo decía, no, esto tiene que seguir, esto tiene que salir, ¿no? Y bueno, pues entonces me puse en manos de pedir ayuda, fui al Instituto Andaluz de la Mujer, entré a formar parte de un grupo de terapia y fue lo mejor que hice en mi vida. O sea, empecé a apostar por mí y a recuperarme y a avanzar y a crecer. Y tuve muy claro, ahí cuando ya terminé mi proceso de recuperación, tuve muy claro que yo quería hacer un cuento. Yo quería hacer un cuento para abordar este tema desde la escuela, ¿no? Y digamos que ahí fue el momento en el que dije, quiero hacer un cuento, ya tenía Pepuca, y ahora ¿cómo lo hago, no? Pues empecé a tener como flashes, ideas, me venían a la mente, ideas y descubrí que eran etapas que de alguna forma me había tocado vivir, ¿no? Pero eran ideas como en forma de cuento. Y fue muy bonito, ¿no? Construir el cuento poco a poco con esas ideas, trabajando con fieltro, porque el cuento estaba construido también con artesanía. Pues digamos que ya teníamos el cuento. Lo elaboré, lo imprimí, lo maqueté. Yo soy una persona que tiene una idea y necesita tocarla. Y yo ya tenía mi cuentecito. Y digo, ¿y ahora qué hago? Fui al colegio de mi hijo y se lo enseñé a una profesora, a su jefa de estudio por aquel entonces, se llama Teresa, y le dije, mira Teresa, porque ella había publicado un cuento y yo pues así que me orientara un poco, ¿no? ¿Qué podía yo hacer? Y le gustó mucho. Le gustó muchísimo y me dijo, pues mira, vamos a traer el cuento al colegio y vamos a trabajar aquí el 25 de noviembre. Eso fue en noviembre de 2017. Vale, pues yo allá que fui al colegio y les hice un cuento y el taller a todas y cada uno de los niños de ese colegio y a las niñas, y fue muy bonito. Fue muy bonito para mí, pues porque fue la primera vez que yo pude compartir mi cuento con otros niños y otras niñas, y sobre todo fue muy bonito descubrir que entendían el mensaje, que el mensaje llegaba, que lo que yo quería transmitir y lo que yo quería contarles lo entendían. Entonces eso me animó y yo pues seguí animándome, fui a otro cole que tenía otra amiga que conocía a la profesora y me dio la oportunidad de llevar aquí también el taller en una clase de infantil. Y bueno, pues quizás ha sido eso, el boca a boca, y luego hice un pequeño proyectito, luego publiqué el cuento, porque yo empecé a trabajar con el cuento sin haberlo publicado, publiqué el cuento y seguí haciendo un tallercito por aquí, un tallercito por allí, y creo que realmente, pues después ha sido el boca a boca. Y Pepuca, pues como me encanta decir que es una muñeca muy viajera, pero es que realmente ha viajado mucho. Ella ha viajado mucho y su mensaje ha seguido viajando y es muy bonito, es impresionante pues ver dónde está llegando. Pero es lo que decíamos, pero en algún momento, siendo un poquito realista, un poquito sincera y todo lo demás, ¿tú esperabas tanta repercusión de lo que dices tú? Una terapia. Jamás. ¿Llegar a tanto? No, jamás en la vida. No, yo era una pedagoga que le encantaban los cuentos, que tenía el sueño de trabajar en una editorial porque me encantaba el diseño de materiales curriculares, pero nunca jamás imaginé que Pepuca hubiera tenido tanta repercusión y que hubiera llegado tan lejos. Ese contacto, como bien dices tú, esa primera toma de contacto con los niños, ese feedback de interactuar con ellos como diciendo, aquí es la prueba de fuego. ¿Cómo fue ese primer feedback cuando ya tú empiezas a verlo, esas caras, esa participación, esas dinámicas? Fue muy bonito.
fue impresionante, fue muy bonito. Descubrir que lo entendían. Y descubrir que cada niño y cada niña entiende lo que tienen que entender en el momento en el que se encuentra. El cuento está contado de una manera muy sencilla, recoge todo un proceso de violencia de género, pero lo cuenta de una manera muy sutil, ¿vale? Y realmente habla de buenos tratos y de maltrato y ayuda a identificar cuando alguien no te trata bien. Yo creo que es muy importante que los niños sepan si alguien no le está tratando bien y que sepan qué hacer, que tengan estrategias y espejos en los que reflejarse y en los que mirarse para saber qué hacer, ¿no? Y Pepuca se lo enseña muy bien, ¿no? Con su historia y luego hacemos un taller, un debate y analizamos y qué ha pasado y por qué el monstruo no la trata bien, ¿no? Porque, bueno, Pepuca es una muñeca que ella está muy feliz y muy contenta, vive en su pueblo y como ella es muy viajera, pues viaja al pueblo vecino y conoce a un monstruo y al principio pues todo es fantástico, maravilloso y Pepuca se enamora y hace todo lo que él le dice, ¿no? Y de repente pues la situación cambia y el monstruo le grita, le insulta y entonces, claro, pues al principio Pepuca pues ya hace todo lo que él le dice para que no se enfade, hasta que al final pues el monstruo le quita la sonrisa. Es una manera, con otras palabras, de trabajar situaciones de buenos tratos, de malos tratos, porque bueno, luego a Pepuca le ayudan sus mascotas, emprenden un largo viaje, ¿no? Pues para recuperarse de sonrisa. Es, digamos, contar con muchas metáforas una situación de violencia. En esos talleres y haciendo balance de los inicios, a fecha de hoy que estás en Canarias, Gran Canaria concretamente, la zona norte, de esos inicios, ahora ese, como bien dices tú, esa interacción con los pequeños, porque los grandes más o menos luego te pueden llegar a expresar, pero ¿qué has podido llegar a percibir, sobre todo en gestos de niños, decir, cuando lo habla, dice, después de esa reflexión interior, dice, esto es lo que está pasando en casa en muchas ocasiones, porque a veces están tan ocultos que dices tú, claro, te lo planteas, pero a lo mejor con un cuento como que dices tú, claro, los niños se lo plantean y dicen, eso es lo que estoy viviendo yo en mi casa. Exactamente, es que los niños empatizan con la historia, entienden perfectamente lo que ocurre y en muchas ocasiones los niños y las niñas necesitan, a veces necesitas que tú les ayudes o que les des las palabras a una posible situación que puedan estar viviendo. Entonces, en más de una ocasión ha venido alguna profesora que ha trabajado con el cuento y me ha dicho, después de trabajar con tu cuento, ha venido un niño y me ha dicho, en mi casa pasa como con Pepuca. Ya se lo has dado, ya le has dado la manera de contártelo, ¿sabes? A veces en los talleres, pues muchas veces como los niños llevan la historia a su realidad, a veces te cuentan pues que han tenido un problema con algún compañero o compañera en el patio del colegio. Y eso te lo cuentan. Y hay otras ocasiones en lo que a veces te cuentan situaciones mucho más complejas. Y justamente eso, y estamos hablando de diferentes edades. Lo hemos hablado con anterioridad, sí. Diferentes edades. ¿Cuáles son las diferentes áreas de trabajo dependiendo de las edades? Sobre todo eso, para entenderlo, ¿cómo logras llegar, por así decirlo, a cada uno con eso, con esa dinámica, con esos talleres? ¿Qué áreas, cuando te pones a crearlo, porque creas el cuento, pero después claro, dices, hay que darle otro énfasis, claro, para que ellos sean conscientes de lo que está pasando? ¿Cómo claro, logras trabajar eso? Yo lo que intento es adaptarme a los distintos niveles. Pues por ejemplo, en educación infantil, los niños y niñas de 3 años, hago una adaptación del cuento, lo hago más cortito, lo hago con marionetas y ellos no necesitan que les cuente la historia completa. Ellos simplemente con que les cuente que Pepuca estaba feliz, estaba contenta, viaja al pueblo vecino y conoce al monstruo y al principio estaba muy contenta y luego el monstruo se enfada. Con los más pequeños, con que se trabajen las emociones básicas, no necesitan mucho más, pero sí que sepan, pues por ejemplo, que el monstruo se enfadaba y le decía cosas muy feas, y Pepuca se ponía triste. Y después yo intento hacer un paralelismo, bueno, el monstruo trató mal a Pepuca y ella se puso triste, y vosotros cómo sentís si alguien os trata mal, ¿no? Os dice cosas feas, ¿no? Intento adaptarme a su edad y a su lenguaje. A medida que vamos aumentando los niveles, vamos modificando también el lenguaje y la forma de trabajar y de tratar con los niños y las niñas. En primer ciclo de primaria ya entienden un poco más la historia, vamos aumentando los niveles, se va profundizando cada vez más, ya aparecen otro tipo de ideas, otro tipo de conceptos que tienen que ser aclarados desde la escuela.
Desgraciadamente el tema de violencia de género es un problema social que está muy presente y los niños lo escuchan. A veces, desgraciadamente, puede que esté pasando en casa, otras veces no, pero escuchan las noticias. Que desgraciadamente, día sí día también, hay un caso de violencia de género. Entonces, lo escuchan en el patio, lo hablan. Hay que empezar a aclarar esas ideas, esos conceptos. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la igualdad? ¿Qué es el machismo? ¿Qué es el feminismo? Son muy ideas y conceptos que empiezan a aparecer a medida que se desarrollan los talleres y que vamos aumentando en los niveles educativos. Pero justamente eso, te va a hacer la similitud en ese aspecto. Los niños, ¿cómo ha sido la aceptación con los niños y con los adultos? ¿Quién ha podido llegar a percibir más o quién ha sido en similitud más participativo a la hora de llevar a cabo estos talleres? ¿Cómo ha sido esa interacción? Los niños son maravillosos y las niñas, trabajar con niños es fantástico y aceptan, o sea, y llevan la historia y la aceptan, la trabajan, participan, es muy bonito, sí. Y a veces, a medida que vamos aumentando los niveles, a veces tengo unas situaciones mucho más complejas, porque ya a veces hay situaciones en las que se cuestiona la existencia de la violencia de género. En muchas ocasiones se llega a plantear la idea o llega a aparecer la idea negacionista de que la violencia no tiene género, y ese tipo de cuestiones hay que aclararlas y tienen que entender que la violencia sobre las mujeres es una lacra social que si no intervenimos toda la sociedad no se va a acabar. Y justamente va por ahí. Los niños, muchos niños te han dicho, es lo que estoy pasando en casa. Sí. Madres de esos niños, entre comillas conocedoras, que ya el profesorado te lo dice, ¿lo reconocen o siguen teniendo ese miedo, incluso yendo al taller y comprobando esas cosas, siguen teniendo ese miedo de expresarlo? De yo estoy pasando por eso, claro, notas las miradas, notas eso, claro, pero si tú se no nota hablas. Perfectamente. Mira, a veces cuando tú tratas directamente con una mujer que está viviendo una situación de violencia, si lo tratas de forma directa, se puede sentir un poco violentada, se puede sentir mal y en otras ocasiones a lo mejor no es consciente, porque a veces una mujer no es consciente de la situación que está viviendo, porque el propio proceso te atrapa y no lo ves. Entonces, a veces es muy bonito trabajarlo de manera indirecta, pues porque lo puedes trabajar a través de un cuento o a través de otra historia. Si se siente identificada, es una alerta. Y a mí me ha pasado, hay madres que han leído el cuento y me han dicho, es que me ha pasado lo mismo. Y también me ha pasado a algunas chicas adolescentes que en su pasado tuvieron una relación de violencia y no eran conscientes de que la habían tenido. Y después de leer la historia me lo han reconocido. Es que yo no sabía que me había pasado esto. Y hablando justamente de eso, de las adolescentes que en un proceso, las mujeres ya en proceso adulto, ¿hasta qué punto, viendo todo este collage que estamos haciendo los pequeños, las madres, hasta qué punto es imprescindible la implicación tanto de los padres como de educación? ¿Hasta qué punto debemos considerar que es imprescindible que ellos se involucren en un proyecto como este? O sea, ¿las familias te refieres? Sí, los padres y educación. ¿De cuánto claro, importante? Porque es lo que estamos hablando. Claro. Porque vemos que nuestros hijos sí se involucran, van a talleres y tal, pero vemos muchos padres que como que si a mí no me pasa, o si me pasa lo tengo escondido por el miedo a... Claro. Pero a veces lo que dices tú, no queremos ver lo que nos rodea. Entonces, como dicen, esto conmigo no va porque no me ha tocado. Claro. Es que eso es algo que tiene que cambiar. La violencia de género no es una cuestión privada. No es algo que pasa dentro de casa, aunque a veces sea así. Es una cuestión pública. Es una cuestión que tenemos que intervenir entre todos, ¿no? Y la relación entre familia y escuela es fundamental. Es fundamental. Si no hay relación entre familia y escuela, mal vamos. Y encima, bien dices tú las escuelas, pero también me contaste del proyecto de, como decíamos, Buques Viajeros, ya diremos dónde ha ido, y también una cosita por ahí que tampoco esperabas que viajara tanto con esta muñeca en movimiento, ya ahora diremos por qué. En ese proceso, en esos viajes, algo simbólico, va a una cárcel.
Lo que me comentaste de Sí, eso, sí, que sí, le da sí. un giro totalmente diferente, que incluso Claro. en situaciones como esa Claro. vas a rincones insospechados, porque a veces te lo planteas y dices, era un proceso educativo para niños, pero ha llegado a donde Claro, no te lo es que imaginabas. claro, realmente es un proyecto educativo para todas las edades y realmente es un cuento que trata muchas cuestiones, ¿no? Trata la autoestima, trata los valores, trata cómo superar una problemática y trata que después de una situación complicada se puede seguir adelante, porque aunque Pepuca es un cuento y es un proyecto educativo para prevenir y trabajar la violencia de género, tiene también un mensaje positivo, ¿no? Que se puede seguir adelante. Y a cualquier mujer que esté viviendo una situación de violencia, se puede seguir adelante. Y creo que se puede adaptar este proyecto, este cuento, esta historia, a cualquier situación que pueda estar viviendo una persona, ¿no? A mí en este caso me tocó vivir una situación de violencia, otras personas tienen otros tipos de situaciones, ¿no? Y es cierto lo que dices, que sé que el cuento se trabajó en una cárcel de mujeres de México y fue una experiencia maravillosa. Trabaja la autoestima, trabaja qué me pasó, por qué estoy aquí, cómo puedo avanzar, cómo puedo superarme. Y justamente por eso me sorprendía, para que la gente entendiera de que no es un proceso solo enfocado, de que Claro. dependiendo justamente la perspectiva de que nosotros veamos y la lectura entre líneas, nos puede Exacto. ayudar en muchos Claro, aspectos de claro. nuestro día a día. Exactamente, porque tú le pones palabras. ¿Cuál es mi situación? En este caso, Pepuca tuvo un problema. ¿Quién me trató mal, no? En este caso fue el monstruo. Tú le pones cara a ese monstruo. ¿Qué situación estoy pasando? ¿Cómo puedo superarlo? Pepuca le ayudaron las mascotas, ¿no? Si necesito ayuda o tengo un problema, ¿en quién puedo confiar? ¿A quién puedo seguir? ¿A quién puedo...? ¿Entiendes? Yo creo que cualquier persona puede hacer suya la historia y desde la situación en la que se encuentre, seguir adelante, ¿no? Cuando empiezas con la promoción, avanzado el tiempo, página web, redes sociales, etcétera. Esa intercomunicación, porque es lo que comentamos antes, a veces en los colegios, por el temor de, me está escuchando la madre del compañero de mi hijo, no quiero contar más. ¿Cómo ha sido esa interacción por las redes sociales, en esa intimidad entre los lectores, las lectoras contigo? ¿Te has llegado a sorprender de ciertas historias o, como dices tú, tu historia dura, la plasmas ahí, pero cuando interactúas ese feedback que puede llegar a llegar a ti, en este caso a través de las redes, ¿cuánto dolor has podido llegar a encontrar y cuánto alivio has podido aportar con este granito de arena tan pequeñito? Y encima esas similitudes que lo hace la sonrisa perdida con el de recuperar la sonrisa, ese proceso que va así en ese pequeño estrello, que es un pequeño gesto de solo mover esto, llegar a perderlo. ¿Por qué una decisión de enfocarlo? Algo simbólico, porque a veces tenemos simulado la violencia, aparte de la pérdida de esa alegría, esa tristeza, los moretones, pero hablando mal y claro, porque hay un montón de maltratos físicos, psicológicos, etcétera. Pero a veces nos enfocamos como psicológico, la gente no lo ve, dice no lo es, tiene que haber un aspecto físico. Y tú en ese aspecto lo simulas de una forma muy simbólica con esa pérdida de sonrisa. Claro, es que la sonrisa es una gran metáfora. Cuando una mujer vive una situación de violencia, pues yo diría que prácticamente pierde su voz, pierde su esencia, deja de ser ella, pierde su sonrisa. Yo creo que es una gran metáfora. Si no tenemos sonrisa, yo creo que no tenemos nada. Y justamente por eso, por la pérdida de sonrisa, que es lo que bien dices, también tenemos ese simbolismo de ese control que hemos dicho, y la gente cuando vea la historia, cambiar el estilo de vestir, etcétera, 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 que son perfiles que son cánones repetitivos, que después cuando los ves reflejados ahí, muchas lo sufren al 100%, hay otras que sufren pequeñas pinceladas, pero como son, a veces lo malentendemos
como no se cumple el 100% de, Claro, de esos baremos, claro, dice, es no que lo estoy sufriendo. Claro, date cuenta que desgraciadamente la violencia está muy normalizada. Hay muchos micromachismos, hay mucha violencia que a veces no se identifica como tal. Desgraciadamente, en muchas ocasiones solamente se considera violencia si ha habido violencia física. Y en muchas ocasiones la violencia psicológica hace muchísimo más daño. O la recuperación de esa violencia psicológica es mucho más lenta que una agresión. Y también y aquí me voy a llevar, perdón la expresión, palos y hostias por todos lados, pero lo siento. A veces sorprende de que una mujer humilde con una situación dura se siente unos meses a crear, a darle vuelta cómo explicaba esto, cómo expresaba esto, cómo desahogaba todo lo que tenía dentro, ha podido llegar y perdonando la realidad, es así, has podido llegar tú más con una historia como esta a centros educativos, al otro lado del charco, como bien dices tú, que muchas instituciones o que muchos políticos. Es algo que puede llegar a sorprender, como diciendo, una persona desde su casa puede llegar a ayudar más incluso que unas instituciones. Bueno, ahí es echarte encima un peso grande, que es lo gran que responsabilidad. es lo que dices, pero es que es una responsabilidad muy grande para ti también. Es una gran responsabilidad, sí. Pero bueno, yo pienso que me gusta decir que Pepuca tenía una gran misión que cumplir, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Yo creo que Pepuca es verdad. Y eso llega. Y justamente llega. No lo hace mediante los libros, solo los libros, sino que encima, perdón la presión, la locura de los cuentacuentos. De ya involucrarte más, ya no te valía con que el libro viajara Claro. y eso, sino ya tú misma darle voz, esa tonalidad, esa expresión y que perciba de que la historia que se está contando no es ficción, es pura realidad con unas palabras acordes al idioma que queremos hablar. ¿Cómo se te ocurre esa, como dices tú, esa locura de después decir, yo ya no voy a hablar con el libro, sino quiero que la gente lo viva conmigo, presencialmente? Claro. Es que eso es lo que a mí me gusta. Yo necesito ese feedback. Yo no puedo, en alguna ocasión me lo han propuesto, no, tú vienes y cuenta el cuento. Es que yo no sirvo solo para contar el cuento. Yo necesito saber qué han entendido, necesito esa retroalimentación, que me pregunten, que me digan qué les ha parecido y a través de ese diálogo, pues ayudarles a entender qué es la violencia y a visibilizarla. Lo que yo pretendo es dar visibilidad, que se identifique lo que es, para, al saber qué es, poder prevenir. Vamos más allá, lo que decíamos antes, siempre para poner a colación. Tú desde tu casa lo creas, papá. Después de este boom, porque si estás aquí es por algo. Y si Pepuca ha viajado es por algo. Después de todo este boom, y como bien decías, te metiste en lo del tema de la mujer en Andalucía, todo ese proceso. Aquí, otra leche que me voy a llevar, pero bueno. ¿Cuántas siglas políticas se han llegado a poner en contacto contigo para que seas, por así decirlo, visible en un aspecto como este? ¿Hay alguien de alguna sigla política, no me digas cuál, que se haya puesto en contacto contigo como diciendo, nos gusta el proyecto y queremos incluirlo en? Pues sí. Sin censura y sin historia, no, pero si no quieres decirla no, no. pero que se sepa. Claro, pero es que, pues mira, creo que el tema de la violencia de género es un tema tan transversal que aquí no hay ni color político de uno o de otro. Es tan importante que desde todos los ámbitos políticos se trabaje y se trabaje este tema que no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con la prevención. Pero sí, yo he trabajado con instituciones y ayuntamientos y concejalías de igualdad de distintos colores políticos, por decirlo de alguna manera, porque creo que en este tema es primordial, independientemente del color político que se tenga. Vamos ahora a algo bonito. El famoso corto ese que está dando vueltas en el mundo,
¿A quién se le ocurre la idea? ¿A ti? Bueno. ¿Alguien que la cree te lo propone? No, mira. Pero ¿cómo fue ese proceso? Porque eso también tiene su historia. Bueno, eso tiene su historia, es una aventura maravillosa. O sea, si no, nunca jamás imaginé que el cuento hubiera llegado a donde ha llegado, jamás pudiera yo imaginar que el cuento se iba a convertir en un cortometraje de animación en plastilina. Pues mira, es un proyecto precioso, maravilloso, que vino a propuesta. Bueno, yo conocí a José Lagares e Isabel Villalonga, ellos son expertos en animación en plastilina y ellos tienen un premio Goya en el año 2000 por un cortometraje de animación en plastilina. Entonces ellos iban a hacer un documental estaban preparando un documental sobre violencia y yo iba a participar en el documental. Entonces, claro, pues yo, bueno, ya te hablo de mí, no puedo dejar de hablarte, de contarte de la existencia de Pepuca. Y justo nosotros nos reunimos una semana antes de que fuera la presentación oficial del cuento, justo cuando se publicó. Entonces, pues nada, pues yo les regalé el cuento, me reuní con ellos, vinieron a la presentación del cuento y a la semana me propusieron de por qué no lo llevábamos al cine en un cortometraje de animación en plastilina. Y entonces, pues nada, nos embarcamos en ese proyecto y buscamos financiación, tuvimos el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz, del área de igualdad y del Ayuntamiento de mi pueblo, de Alcalá de los Gazules, allí en Cádiz. Hobby también colaboró con nosotros con su plastilina y fue un proyecto maravilloso. Fue en el confinamiento, pues nos dedicamos a hacer el cortometraje y es muy bonito, porque es otra manera de llegar, ¿no? La imagen hoy en día, el cine, tiene un gran impacto. Entonces la idea era utilizar ese gran potencial del cine pues para seguir compartiendo el mensaje de Pepuca, ¿no? Pero justamente lo que dice, usted lo hace en el confinamiento, es una locura porque lo que dices tú llevas a Pepuca por bandera y la pones por delante siempre en cualquier tipo de reunión y cualquier cosa, pero es que no solo lo crea, sino que se ha recorrido no sé cuántos festivales ya y los que le quedan. Exacto, ahí y con estamos. Algún premio creo que por el camino, sí. que también es lo que puede llegar a sorprender lo que dices tú, claro. Una necesidad de expresar o de luchar por algo que se esté convirtiendo en un fenómeno, porque ya Pepuca es un fenómeno, le gusta pues a quien sí, le guste. Pepuca es un fenómeno, pues sí, se está convirtiendo en una heroína y pues sí. Y en el caso, como en este caso, como bien decimos, como no, quien vaya es la muñeca, ella no, aunque dice que está aprovechando ahora estos viajes para conocer y también dar a conocer dentro de España y algún viajecito seguro se va afuera. Cuando, no sé cómo te dicen los creadores, junto contigo, los que han podido asistir a algunos de los festivales cuando presentan, ¿cómo es esa sensación que ellos pueden llegar a percibir? En tu caso lo has percibido con los colegios, pero es lo mismo, llevarlo al cine con ese tipo que son un poquitito más críticos en ocasiones. ¿Cómo ha sido eso? Pues bueno, yo en este caso también he colaborado, he sido productora, codirectora, guionista, o sea que no me considero cineasta, pero bueno, he colaborado y he participado de lleno en todo el proceso y es muy bonito, tiene muy buena crítica, llega también a través del cine. Y estamos hablando, lo estamos viendo en el cuento y a ti, Berto, significa mientras se pasan las páginas de un libro, bien bonito. Pero cómo es poner en movimiento plastilina justamente, pues si empezamos a mover las páginas, te das cuenta que Pepuca va cambiando de posición, muñeco para aquí, muñeco para allá, la cara. ¿Cómo es lo que dices tú? ¿Viviste el proceso ese de cómo se crea eso en plastilina? Es muy bonito, pues mira, Álvaro Postigo Villalba ha sido la persona que le ha dado vida y ha modelado y ha animado el corto, ha sabido captar perfectamente la personalidad de Pepuca y ha sido muy bonito verlo avanzar el cortometraje, ¿no? Junto con él pues hemos ido viendo cada segundo, cada movimiento. ¿Y la voz? ¿Quién la pone? Pues mira, la voz la pone una persona que yo quiero muchísimo, se llama Ausi Marciano. Ella es actriz, ella es psicóloga y terapeuta, ella fue mi terapeuta y yo recuerdo que ella quizás fue una de las primeras personas a las que le enseñé el cuento, cuando todavía no se lo había enseñado a nadie y recuerdo que me dijo, esta muñeca llegará lejos. Y cuando tuvimos la oportunidad de hacer el cortometraje, pues yo le pedí que la voz tenía que ser ella.
Y la voz ella, en ese concreto, y justamente por lo que estamos hablando, cuando lo creas, Ujú. ¿con quién te sientas? Aparte de ella que me nombras. ¿Quién es esas primeras personas a las que tú te sientas y dices, me quiero arriesgar, quiero intentarlo? Y te dijeron, estás loca, esto es una locura, o dijeron, venga, a por todas. ¿Cómo fue esa situación? Porque es lo que dices tú, Pues- tú lo vas creando en tu pues mira, intimidad y en tu... ¿Te refieres al cortometraje? A este, Al- al libro. En sí, al- cuando lo creas, y el corto también, cuando Sí, dices tú, ya vale. pasas del libro al corto, ya son Sí, dos riecos, claro. vamos, Pues plenitud. mira. Pero ¿quiénes son esas personas, como siempre decimos, cuando creas algo? Cuando creé el libro, pues mi familia. Y cortita, porque algunas personas de mi familia pensaban que era una locura. ¿Cómo te vas a meter en ese fregado? Que esto es muy complicado. Chiquilla, que es que el tema que vas a tratar es que esto no es fácil. Pero alguien tenía que hacerlo. Y yo creo que en ese sentido fui muy valiente, porque era muy complicado llevar un tema que en muchas ocasiones era tabú a la escuela. Y tuve el apoyo de mi madre, de mi padre, de mi hermana y de algunas amigas. Pero yo dije, no tengo nada que perder. Yo sabía ya lo que era perderlo todo. Y me arriesgué. Sobre todo es lo que dices tú, ya de por sí te dijeran sí o te dijeran no, ya tú lo tenías claro. Tú solo, como se suele decir, solo pedías la opinión de qué les parece o Sí, llevarlo a consenso, como exacto. decir, no me voy a tirar a la piscina, No. pero por lo menos que cuando empiece a moverse sepan por lo que lo quiero hacer. Sí, claro, yo tenía muy clara la idea. O sea, no sabía si iba a salir o no, pero yo tenía clara la idea de que quería llevar el cuento, o que el cuento fuera útil para trabajar este tema desde la escuela. Ese era mi objetivo. Y aparte de, como bien lo planteas, ese objetivo, no sé, en principio está solo en español. No, ya Por- no. por- es que le está dando vueltas, como estoy diciendo, está cruzando el charco. Me Está dijiste, cruzando allí. me dijiste lo de México, digo, vamos, habla hispana, vale. No. Ahora Pues está en mira, San Diego el corto, está en versión española, o en versión bueno, subtitulada o en inglés. Claro, ¿Cómo está? exactamente. Es En que San Diego tenemos que está poner eso. para poder participar en algunos festivales de cine, bueno, lo tenemos subtitulados en el inglés y el francés, ¿vale? Y el cuento, pues ya está traducido al valenciano, está traducido al euskera, estamos en proceso de traducirlo al gallego y al catalán, y ya está traducido al inglés y al francés. Que si todo sale bien, para el año que viene, esperemos que esté ya el cuento, esas lenguas. Estamos hablando de, por comunidades en España, dependiendo de la comunidad que vayamos, se vive de una manera o de otra. Por eso te decía también lo del idioma, por lo que estamos hablando de adaptar el lenguaje a, cuando hace las traducciones, hay que saber, Claro. no hacer la traducción literal como está, sino darle el Claro, enfoque que le tengas claro. que dar. Por eso te lo, Exacto, por eso te lo decía. yo he querido, o sea, las personas que lo han traducido, les he pedido por favor que se mantenga la esencia del cuento. Si tú eres el cuento, te darás cuenta que no tiene una gramática perfecta. Pero es que mi objetivo no era que fuera una gramática perfecta. Yo pido disculpas a todos los lingüistas y las personas que se dedican al estudio de la lengua castellana, pero mi objetivo era que el cuento es como si lo estuviera contando un niño o una niña. Y eso quiero que se mantenga. Y esto en cuanto a España, por comunidades, pero estamos hablando de inglés y el francés. Un público también peculiar, cuando quiera llegar a entenderlo. Estás aumentando el proyecto, estás arriesgando a llegar a cierta parte del mundo, de parte de la sociedad, en la que es. ¿Cómo vas a llegar, si te está costando asimilar esto, que todavía estás en una nube, y lleva los años que llevas, todavía estás en una nube, porque lo que dices tú, cada viaje, cada experiencia es nueva, te enriquece más, ya arriesgas con los idiomas, ¿hasta dónde pretendes llegar? Pues mira, yo realmente no tengo límite, pero por una sencilla razón. Porque creo que el mensaje de Pepuca tiene que llegar donde más lejos mejor, porque es muy necesario, porque puede ayudar a otras personas y que llegue donde tenga que llegar.
Y que cómo me lo planteo, pues que simplemente ni me lo planteo. Si llega, llega, pero creo que hay que ser humilde y saber muy bien dónde estamos, de dónde venimos y da igual que llegue donde más lejos mejor, pero... Viendo esa labor social que estás haciendo, justamente enfocada en violencia de género, Pepuca puede cambiar, ya esto ya es me enredarlo más, puede cambiar de situaciones. Vamos a ver por qué te lo digo. En este caso, los amparados de violencia de género nos están rodeando muchas más cosas. Y hablamos de una Pepuca viajera. ¿Podemos hablar de una Pepuca en la que cambie de aventuras, explicando otras tramas que le rodean? Por supuesto. Además, Pepuca seguirá viajando y yo quiero que se sigan trabajando y tratando en sus cuentos, en sus historias, problemas sociales que tienen que ser tratados desde la escuela. Por supuesto, seguirá viajando, seguirá viviendo historias y ahí estamos ya con el segundo cuento, a ver si puede ser que esté para el año que viene y nuestra idea es seguir avanzando y apostando por el respeto, los valores, los buenos tratos, la igualdad, la tolerancia y claro, seguiremos. Nos vamos a enfocar a ese tipo de temas que también nos están rodeando, duros todos. Pero vamos a salir de ese contexto, de una vivencia real que tú lo has llevado, a vivencias que estás viviendo en el viaje de Pepuca, que te cuenta gente con otras experiencias, llevarlas a cabo en esas aventuras, o vas a seguir fusionando esa parte interior tuya que quieres, como decimos, como terapia, a veces en ocasiones sacarla también, o bueno, ahora te vas a enfocar a vivencias de otras personas. Yo creo que yo ya saqué todo lo que tenía que sacar en esta historia y bueno, quiero, pues, digamos, quizás a lo mejor ser la voz de otras personas, ¿no? En otras historias. Hablando de esas voces, que por eso quieres arriesgar con nuevos proyectos, ¿cuál es el tema, por así decirlo, que cuando te reúnes, por ejemplo, profesorado, padres o madres, cuál es el tema, que en muchas ocasiones es un tema tabú, que se repite mucho, que dices tú, jolines, tengo que darle visibilidad a este? ¿Cuál es el tema? Pues mira, te cuento de que está prevista que sea la siguiente historia, ¿no? Pepuca seguirá viajando, vivirá una nueva aventura y viajará al país de las mascotas, un país que está muy lejos y con esta historia pues queremos abordar la diversidad familiar, ¿no? La importancia de visibilizar los distintos tipos de familias y que da igual cómo sea nuestra familia, ¿no? Lo importante es el respeto, el cariño y el amor, independientemente de los miembros que la compongan, ¿no? Pero es que, como mismo comentabas antes, la violencia de género, cuando normalizamos las cosas es muy complicado, porque lo vemos de forma normal y no somos capaces de asimilar la dureza interior que existe en tu caso como mujer o en este tipo de familias, se supone que es una sociedad en la que estamos avanzando, se supone, pero seguimos viendo cómo existen muchos temas tabú que nadie quiere reconocer y que una mujer llevándolo a cuentos infantiles, entre comillas, educativos, entre comillas, sea la que tenga que dar voz, es lo que me sigue sorprendiendo. Entonces, y es tirar piedras sobre nuestra propiedad que hacen los medios de comunicación al final. Que eso es lo que más se ve, que hacen las redes sociales, que es lo que más se ve. Pues normalizar todo esto. Exactamente, que es lo duro. En muchas ocasiones se normaliza y se mantiene y se reproduce el sistema patriarcal que tenemos. Justamente en cuanto a temas de la diversidad y los que leen las noticias y se preocupan de las noticias de verdad, es un tema también súper duro, aparte da igual el enfoque familiar que tengamos, da igual, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de géneros, etcétera, etcétera. Y también es una cosa súper extraña y los porcentajes de las noticias lo dicen y lo vemos. En ese tipo de entornos, como mismo le pasa a usted, está siempre a veces vinculado a ese, en vuestro caso que puedan acabar asesinados o lo que sea, y en el caso de este tipo de familias, suicidio, es una cosa súper extraña, siempre se vincula ese lado más oculto de la muerte. Y es algo que tampoco la gente termina de entender. Tú has sido una guerrera, has sido un superviviente y has intentado ayudar para que personas no lleguen a eso. Claro,
Claro, Pero es que está el trasfondo ese, por eso te decía lo de leer entre líneas, que muchas veces que la gente no lo termina de entender. Tú has sido un flotador, un salvavidas para muchas mujeres y muchos niños. Pero es que tenemos que ser claros que la dureza que existe ahí, y en el caso enfocamos dos temas muy complicados. Claro, evidentemente es un tema muy complicado. No estamos hablando de algo baladí, pero hay que hablar, hay que contar, hay que visibilizar para prevenir. Ese es mi objetivo. Y lo planteas, como bien dice, esos proyectos los vas a seguir planteando desde educación, los vas a ir un poquitito, vas a abrir, bueno, los perfiles los tienes abiertos, Claro, pero los quieres seguir haciendo tu mentalidad como pedagogo, como bien dices tú, y tal, y siendo madre y viendo lo que te rodea, lo vas a seguir enfocando siempre desde el método educativo o lo que estamos hablando, hay medios de comunicación, etcétera, etcétera, a ver si alguien se visibiliza y crea esos espacios. El otro día también me pasó el otro día con un invitado que tuvimos aquí, con el tema de, y tú me lo comentabas antes de tal, la publicidad que estabas aquí en Canarias y dices, me están enseñando paisajes, pero no ves esa publicidad, salvo algunos canales, claro, no ves claro. una publicidad saturadora como ven Sí, ustedes sí, en sí. Península de productos, Claro, sino claro, ves cosas más naturales. Incluir estas cosas en las publicidades, no tanta publicidad para comprar, Sí, sino sí, sí. educar en la publicidad. ¿Lo quieres? Pues Quizás sería, aumentar un perfil diferente, pues lo pues hiciste con corto, llevarlo a la publicidad también. claro, pues sería, yo creo que sería bonito buscar distintas maneras de lanzar el mensaje. Cualquier recurso, cualquier herramienta, cualquier plataforma, llámalo como quiera, sería maravilloso, porque estaríamos previniendo en todo momento y estaríamos ayudando a visibilizar. Y ahí yo te lo lanzo y te lo lanzo a lo grande. Sabemos la realidad que nos rodea, las redes sociales, las influencers, porque conocemos a este personaje influencer con esos tics, con esas historias. Yo me lo planteo, es un buen enfoque que se le puede dar. Podría ser, en alguna ocasión ya se me ha pasado por la cabeza, pero no sé yo, por lo mismo nos atrevemos. Y puede Pero ser es que- otra manera de llegar a otro tipo de personas que Ok. utilizan esas redes. Es que por eso te estoy diciendo, por la diversidad, justamente lo Exacto. enfocamos, por la diversidad de público que puedes llegar Exactamente, a sí. tener, Sí, tanto en violencia como tenemos así, como en la diversidad como hablas con familias y en otros temas que más adelante seguro vas a tocar. Es una buena publicidad, entre comillas, usarlo para algo bueno, para que la gente se dé cuenta de lo que queremos contar y de una herramienta que usan a diario. Es la mejor manera de llegar a ese tipo de público claro. y de dejar de normalizar ciertas Claro. situaciones. Claro, Pepuca en sus redes sociales pues también utiliza también, aparte del cuento, pues tiene mensajes que lleva colgando, va contando historias y ese tipo de mensajes están elaborados con esa idea, ¿no? De seguir avanzando y de llegar a otro tipo de público. Y justamente por lo que te digo, porque tú estás logrando entrar en el infantil. El adolescente es el que hay que realmente darle ese enfoque, porque ahora, dentro de ya lo peligroso de los años que llevamos avanzando con esta lacra, que entres en lo infantil y logres cambiar ese chip, pero es que estamos hablando de, justamente volvemos al mismo punto focal que tiene Pepuca, estamos en una era de que ya no son mujeres adultas, sino ya Claro, cada vez. venimos adaptando esto y más en aumento Claro. en adolescentes. Es una sensación súper extraña. ¿Dónde están esos padres? ¿Dónde está esa educación? Claro, date cuenta que hoy en día los preadolescentes tienen acceso a las redes sociales y cada vez antes. Pero yo sigo partiendo, o sea, eso tiene que atenderse y hay que prevenir y hay que intervenir en estos niños y estas niñas, ¿no? Pero por eso es tan importante prevenir antes y intervenir antes, para que cuando lleguen estos niños a ser adolescentes y preadolescentes, ya tengamos sembrado la semilla del respeto, del buen trato, de que no voy a permitir que nadie me grite, que nadie me insulte, a desmitificar esos mitos del amor romántico que desgraciadamente todavía siguen vigentes, ¿no? Y también desde, lo hemos hablado y viendo lo que nos rodea, ¿crees que la ley debe cambiar, pero más radicalmente? La en ley. muchos aspectos. La ley, ¿qué ley?
de la violencia? La ley de violencia. Como tal. Yo Porque viendo lo que estamos viendo con claro, la yo creo que es una buena ley, pero faltan matices. que tienen que tener recursos. La ley está bien, pero hacen falta recursos. Recursos económicos y recursos y que se aplique de verdad. En todos y cada uno de los epígrafes que intervienen se tienen que aplicar, no pueden quedarse solo en el papel. Tiene que haber una intencionalidad política, de verdad, de intervenir, de formación, de sensibilización a todos los niveles. Todas las personas que intervienen con mujeres que sufren violencia, con sus hijos, con sus hijas. Evidentemente habrá matices y cosas que mejorar a medida que se van avanzando los tiempos, ¿no? Pero creo que es primordial que haya recursos. Recursos económicos y recursos personales, que también la gente lo sepa, porque a veces no solo los recursos económicos, sino claro, el personal por la saturación que existe. Claro, recursos económicos para que haya también recursos personales. Y recursos personales con formación experta en temas de violencia. Específica. Exactamente. Se echa también mucha falta y sabes, y tú también eres conocedora, como lo soy yo, muchos profesionales, tanto sean abogados, abogadas, psicólogos, psiquiatras, necesitan una formación, un reciclaje constante porque claro, pero es algo extraño. Claro, necesitan una formación, pero esa formación no se consigue con un curso de 20 horas. Es necesario una formación experta. Justamente, aumentar las horas, claro, las prácticas, porque a veces los cursos se quedan solo en la teórica y no hay prácticas ni dejan que se involucren en instituciones, en organismos o lo que sea, por lo típico. Lo volvemos a lo mismo, no hay recursos económicos para incluir a una persona cualificada en esto. Tiramos con la que tenemos, que como dices tú, si yo curso 20 horas nos puede salvar entre comillas, pero esto eso avanza. Claro. Y las formaciones también van avanzando, lo que decíamos, avanzan las leyes, avanzan las formas de maltrato, etcétera, y ahí que readaptar al profesional, claro, reciclarlo. Estela, antes de despedirnos, un verdadero placer como siempre, gracias por compartir este ratito y espero que hayas disfrutado del viaje a Canarias, que te vayas contenta. Me ha encantado, que seguro que repetirás. Y antes de despedirnos, aprovecha, esa es tu cámara, un mensajito a todos los que nos están viendo, donde pueden conseguir Pepuca, etcétera. Bueno, pues nada, si alguien quiere conocer a Pepuca y dónde puede encontrarla, bueno, Pepuca tiene una página web que es www.pepuca.es y ahí hay material de libre uso y pueden seguirla, pueden conocer sus viajes, pero bueno, me gustaría comentar y sobre todo decir que Pepuca tiene un mensaje, ¿no? Que es, digamos que el que guía o el que sustenta toda esta historia, todo esto que tenemos montado aquí, ella y yo, y que me gustaría compartir y pedirle a todas las personas que nos oigan que se unan a este mensaje, ¿no? Y es que nadie nos quite la sonrisa. Y sobre todo eso, hacerlo, nunca más dicho, antes hablamos de las influencers, vamos a hacer este mensaje viral que llegue a cuanta más gente mejor, que es lo que se pretende. Pues sí. Y que se hagan eco de Pepuca, de sus vivencias y de lo que esconde dentro de su corazoncito de trapo, que parezca mentira, tiene su corazoncito y ha vivido lo suyo. Lo dicho, Estela, un verdadero placer y seguro que nos volveremos a ver prontito. Vale, gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras, señores, esperamos que el mensajito les haya llegado, de que sean conscientes de lo que nos rodea, que haya sido necesario un cuento para llegar, lo vemos bonito, pero hay más que hacer, hay muchísimo más que hacer y solo les dejo con eso. Reflexionen, piensen, pero sobre todo actúen, no se callen, intenten ayudar, intenten compartir, intenten colaborar en todo lo que se pueda para que esto no siga adelante. Sin más, desearles muy buena noche.